Son 2 sacramentos de la Iglesia, de los 7 sacramentos que hay, sacerdocio, Eucaristía, que son 2 sacramentos que están íntimamente unidos, son inseparables, no se pueden separar porque nacen juntos y, ya digo, tienen una relación muy importante entre ellos. Digo que nacen juntos porque fue en la última cena, cuando Jesús instituyó la Eucaristía, cuando dijo a los apóstoles: tomad y comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y al final les dice: haced esto en memoria mía. Por tanto, instituye la Eucaristía y al decirles que repitan lo que Jesús ha hecho en la última cena, está instituyéndoles como sacerdotes. Por tanto, eso, nacen juntos. La Eucaristía y el sacerdocio no se pueden separar. Y la Eucaristía, evidentemente, es el sacramento más importante de los 7. En todos los sacramentos recibimos la gracia de Dios, pero es que en la Eucaristía recibimos al mismo autor de la gracia, al mismo Cristo. Por eso, lo primero y lo más importante que puede hacer un sacerdote es celebrar la Eucaristía cada día, porque la Eucaristía es ofrecer el sacrificio de Cristo, es renovar, es actualizar ese sacrificio de Cristo en el Calvario, y el sacerdote tiene que ofrecerse, porque el sacerdote es Cristo, actúa en persona de Cristo. Pues el sacerdote no solo en la misa tiene que ofrecerse, sino toda su vida tiene que ser como Cristo, ofrecerse en sacrificio. Y lo que se hace en cada misa es eso, actualizar el Calvario, la cruz. Es como que se hace presente ahí ese momento de la entrega de Cristo, de su muerte. Y por eso, ya digo, un sacerdote no puede haber un solo día que no celebre la misa, todos los días tiene que celebrarla. Es verdad que tiene muchas ocupaciones, muchas obligaciones, un sacerdote, un párroco, tiene muchas cosas que hacer, pero solo la misa es la única actividad que solo puede hacer él, igual que la confesión. Hay otras cosas que las pueden hacer los laicos y deben colaborar, ¿verdad? Los laicos. Es verdad que el sacerdote tiene que encargarse de la catequesis, de Cáritas, de la visita a los enfermos, de tantas cosas, pero hay muchas cosas, como eso, por ejemplo la catequesis, que pueden ser los laicos los que se encarguen, los que la dirijan, pero sin embargo la misa solo es el sacerdote el que la puede celebrar. Y los frutos de la Eucaristía pues son infinitos, porque es la sangre de Cristo que tiene un valor infinito. Entonces, si un sacerdote deja de celebrar la misa, esos frutos de la redención se quedan sin llegar a la gente, porque esos fieles que van a recibir esos frutos de la sangre de Cristo necesitan que el sacerdote actualice ese sacrificio de Cristo. Por eso las enseñanzas de la Iglesia nos dicen, por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, en la encíclica que tiene sobre la Eucaristía, Ecclesia de Eucaristía, pues precisamente el título es eso, que la Iglesia vive de la Eucaristía. Es decir, que si no hubiera Eucaristía, no habría Iglesia. La Iglesia no puede subsistir porque la Eucaristía es el mismo Cristo y los fieles necesitan eso, alimentarse, necesitan beneficiarse de ese sacrificio de Cristo y alimentarse de la Eucaristía. Como dice eso, las enseñanzas del Concilio Vaticano II, en la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, que es el mismo Cristo. Jesús dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Por lo tanto, si no nos alimentamos con el cuerpo de Cristo, no podremos tener vida eterna, es imprescindible. Es decir, que sin sacerdotes no habría Eucaristía y sin Eucaristía no podría existir la Iglesia. Por eso Jesús, y con esto ya terminamos, nos avisa, nos dice cómo necesitamos orar para que haya sacerdotes. Dice: rogad, orad para que el dueño de la mies envíe operarios a su mies, porque si no hubiera sacerdotes, la Iglesia no podría subsistir. Entonces tenemos esa obligación de rezar para que haya muchos y santos sacerdotes, para que puedan seguir eso, actualizando ese sacrificio de Cristo en cada misa, en cada Eucaristía. Y también muy importante, no solo celebrar la misa, sino poder exponer el Santísimo para la adoración de los fieles, porque es verdad que en la misa ya se adora a Cristo, en el momento de la consagración pues hay que ponerse de rodillas como muestra de adoración, de que está ahí Jesús presente, pero también después de la misa, fuera de la misa, la adoración eucarística es un tesoro inmenso para que los fieles, para que todos recibamos ese consuelo, esa fortaleza, esa gracia que Dios nos quiere dar a través de la Eucaristía. Por eso es tan importante fomentar la adoración eucarística, que ya digo, las parroquias donde hay adoración eucarística pues es un tesoro para los fieles. Incluso se están ahora fomentando mucho también las capillas de adoración perpetua,
Pues qué tesoro más grande, que esté ahí todos los días el Señor esperándonos para que podamos acudir a Él a recibir eso, el consuelo, la fortaleza. Qué importante la adoración eucarística. Decía San Agustín que en la Eucaristía a Jesús no solo le podemos comer, sino que también le tenemos que adorar. Antes de recibirle le adoramos. Pues va unido, ¿verdad? En la misa con la adoración. Le adoramos y luego también nos alimentamos con el cuerpo de Cristo.